Bueno, estamos viviendo un nuevo escenario llamado educación combinada, que se implementó para el curso lectivo 2021. Y hay muchas dudas en relación con este ambiente de aprendizaje, la función y labores del docente en cada uno de esos ambientes. ¿Podríamos hablar un poco, Ileana, de este tema que nos ocupa hoy a todos y todas? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver, ustedes, personal docente, han participado para este curso lectivo en una serie de webinarios que se han dado en relación con el tema de la educación combinada. Sin embargo, nosotros aquí en APSE lo que vamos a tratar es como de interpretar y extraer una serie de interpretaciones que se dan de los documentos, de las orientaciones, de los lineamientos, a efecto de que podamos clarificar con ustedes esas dudas que precisamente nos consultan ahorita en cuanto a la función, las labores del docente y demás que tienen que ver con la educación combinada. Y es que, bueno, a diferencia del año pasado, en que el Ministerio de Educación Pública implementa la educación a distancia, para este curso lectivo se implementa dentro de la estrategia Regresar la mediación pedagógica para la educación combinada. Y entonces, como bien lo dice la pregunta, en este espacio existen dos ambientes de aprendizaje diferentes. Y por eso es que la mediación pedagógica del docente tiene que tomar en cuenta esa diferencia, porque vamos a tener, o los docentes, la persona docente va a tener frente a frente a personas estudiantes y en otro ambiente va a trabajar a distancia los estudiantes desde la casa. Entonces podemos decir que la educación combinada va a trabajar en parte con el trabajo en la presencialidad y en parte a distancia. Y entonces dentro de esos dos ambientes de aprendizaje surgen precisamente estas dudas de cuál va a ser la estrategia de mediación pedagógica, cuáles van a ser los diferentes escenarios en los que se va a desarrollar todo el aprendizaje, la conformación de los horarios, de las jornadas, la división del grupo en subgrupos según el aforo del aula. Pero bien, centrándonos entonces en estos dos ambientes de aprendizaje, el de sesiones presenciales y el de apoyo educativo a distancia, vamos a tratar de delimitar rápidamente cuál debe ser el proceso de mediación pedagógica en cada uno de estos. Entonces, así tenemos que en el ambiente de sesiones presenciales, como les decía anteriormente, es un proceso en donde el docente, la persona docente va a estar frente a frente, cara a cara con sus estudiantes en un proceso colaborativo, en donde estando en la misma estructura, en la misma edificación, se van aún así a seguir trabajando con las famosas GTA, que fue una creación del curso lectivo del año anterior en la educación a distancia y que va a seguir siendo esa herramienta didáctica para la educación combinada. Y que bueno, estas GTA, es importante mencionar, deben utilizarse tanto cuando se elabore cara a cara con los estudiantes como también cuando se elabore con los estudiantes que están en la casa. Y en el otro ambiente de aprendizaje, que se denomina apoyo o proceso educativo a distancia. Vean ustedes que estoy hablando, o se habla más bien de apoyo educativo a distancia. Nunca en los documentos, nunca en las orientaciones se habla de clases virtuales o de clases a distancia. Las orientaciones de la educación combinada hablan de apoyo educativo a distancia. ¿Esto qué significa? Significa que el docente va a trabajar con la persona estudiante, estando la persona estudiante desde la casa, y desde la casa esa persona estudiante va a trabajar en forma autónoma, autodirigida, desarrollando las GTA que han sido enviadas por el docente. Y aquí es algo muy importante lo que voy a mencionar, y es que esto no significa que mientras que el docente está laborando en el aula, en ese mismo momento, cuando está frente a frente con los estudiantes, no significa que en ese mismo momento el docente va a tener su computadora abierta, conectado con los estudiantes que están desde la casa. O sea, no significa que al mismo tiempo está atendiendo a los estudiantes en la presencialidad y a los estudiantes en la casa.
Y eso debe quedar muy claro, porque en algún momento se entendió así, que simultáneamente debía estar atendiendo los dos ambientes de aprendizaje. Y esto debe quedar muy claro para los docentes, para los estudiantes y sobre todo para los padres de familia. Y es que esto es lógico, porque en nuestras aulas, en nuestros centros educativos, no existe la suficiente conectividad, no existen los recursos tecnológicos que posibiliten esa conexión simultánea, además de que existen grupos numerosos y no podría atenderse definitivamente por parte del docente una labor de esa naturaleza. Bueno, en estos dos ambientes de aprendizaje que les menciono, entonces recordemos que el grupo se va a dividir en diferentes subgrupos, conforme al aforo, conforme a la matrícula de ese nivel y conforme al aforo que permita mantener una distancia de 1.8 metros por estudiante. Entonces, dentro de esta sesión presencial, tenemos que, mientras que el docente está trabajando presencialmente con el subgrupo A, cara a cara, a su vez, está trabajando con el subgrupo B o C, según haya permitido esa división en subgrupos, el aforo del grupo, se trabaja con los que están en el subgrupo C o B o C desde la casa, los estudiantes, como mencionaba anteriormente, trabajando solitos en forma autónoma con las GTA que han sido previamente entregadas. Ahora, surge entonces la duda de la atención de los estudiantes en ese apoyo educativo a distancia, porque recordemos que todo lo que es la atención de los estudiantes a distancia en aquellas actividades que el docente defina como actividades sincrónicas o asincrónicas, debe todo estar dentro de los horarios establecidos para el docente según el número de lecciones por las que fue contratado o según la jornada horaria que tenga ese docente. Eso debe quedar absolutamente claro. No es que el docente va a estar en el aula y además impartiendo clases virtuales en horarios diferentes a el nombramiento que tiene en ese centro educativo. Ahora bien, esto que yo les acabo de explicar es lo que dicen las orientaciones para la educación combinada, lo que dicen los protocolos, lo que dicen los lineamientos. Pero resulta que ha surgido algo totalmente inesperado, y es que tenemos la particularidad que conforme iniciaron las clases, en algunos centros educativos, los padres optaron porque todos sus hijos fueran al centro educativo, es decir, que recibieran sus clases en forma presencial, mientras que en otros centros educativos los padres decidieron que sus hijos permanecieran absolutamente todos en la virtualidad, y entonces esto ha venido a trastornar un poco todo esto que se plasmó en el papel, en los protocolos y en las orientaciones de la mediación pedagógica combinada, de la educación combinada. Es muy fácil establecerlo en un papel, pero a la hora de ponerlo en la práctica se ve que hay que hacer algunos ajustes, algunos diagnósticos y algunas revisiones. Y esto está a cargo en los próximos días de lo que, por parte del despacho administrativo, que tiene que tener toda la responsabilidad en esta temática, así como las autoridades regionales, ¿verdad? Porque no se está como que logrando en la realidad implementar todo lo que se estableció en la teoría. De manera, compañeros y compañeras, que si en este sentido, en el trabajo suyo como docente, hay problemática al momento de atender o de estructurar la atención en el ambiente presencial o la atención en el ambiente virtual, debemos revisar eso, debemos comunicarse con APSE si es del caso, para ayudar a que se revisen esos horarios que podrían no estar cuadrando, como decía anteriormente, con esa realidad que enfrentan ustedes día a día. Eso para contestarte esta pregunta, porque ahora en otras preguntas que me hacen Nora vamos a ampliar un poquitito más con esta temática de los horarios, jornadas y un poco de esta implementación en los dos ambientes de aprendizaje.